Soy el director de Editorial UCA. Bienvenido, muchas gracias por vuestra presencia y vamos al acto de presentación del libro La poesía poliédrica de Carlos Edmundo de Ory, de J. Rafael Mesado, publicado bajo sello Editorial UCA y perteneciente a la colección de monografías Filología Lingüística. Con este acto seguimos retomando la práctica habitual del servicio de publicaciones de presentar los libros que se van publicando. Desgraciadamente durante año y medio hemos suspendido esta labor, ya la retomamos antes del verano con ocasión de la Feria del Libro de Cádiz y la continuamos ahora. La verdad es que este año y medio no hemos estado parados, todos los libros, o la mayoría de ellos al menos, se han ido presentando en el formato de vídeos cortos a través del canal de YouTube. Este mismo libro que se presenta hoy tiene el vídeo correspondiente y les invito a que lo vean. Y yo simplemente paso a presentar a los miembros de la mesa que me acompañan, que les agradezco mucho su asistencia. Por orden de intervención, en primer lugar, intervendrá Lourdes Lechuga, que es presidenta de la Fundación Carlos Edmundo de Ory. Muchas gracias por estar aquí. Teníamos ganas de que estuvieras porque yo creo que aporta valor añadido a valor que ya tiene el acto en sí. A continuación intervendrá Jesús Fernández Palacio, articulista, poeta, director ha sido y es de distintas revistas de poesía y literatura, gran conocedor de la obra de Carlos Edmundo de Ory y también amigo personal del autor, que es mejor persona para presentar el libro y al autor, que muchas gracias también por estar aquí en esta tarde, robarte estas horas de este viernes maravilloso del Anillo de San Martín. Y el autor, principal protagonista, Rafael Mesado, es doctor en Filología y Culturas Europeas, profesor de Literatura Universal y Lengua Castellana y Literatura en Villarreal, Castellón, es ensayista, poeta y pintor. Pues buenas tardes a todos. En primer lugar, quería mostrar mi agradecimiento al Servicio Editorial de la Universidad de Cádiz por haber apostado por la publicación de este estudio de Rafael Mesado, La poesía poliédrica de Carlos Edmundo de Ory. El estudio de la poesía de Carlos, para dar a conocer su universo creativo, poliédrico y libre, como dice Mesado, es fundamental. Por eso nos alegra que se trabaje de manera rigurosa y atendiendo a todas las vertientes que Carlos abarcó en su obra. Bueno, ahora voy a hablar un poco de la convivencia que yo he pasado con Carlos. La convivencia con Carlos durante más de 40 años supuso para mí un aprendizaje constante. Los temas de su poesía eran los que centraban sus preocupaciones diarias, la risa y el llanto, el humor y el amor, pero con un profundo sentido del dolor por el mundo. Formaba parte de un todo, una manera cósmica de entender la existencia. Cuando lo conocí, Carlos ya había vivido en diversos lugares del mundo, Cádiz, Madrid, Lima, París, con esa sensación que arrastraba de ser un extranjero en todas partes. Durante años compartimos vivienda en una buhardilla de Amiens, al norte de Francia, y más tarde en nuestra casa de campo en Tessiglimont. Allí recibíamos la visita de muchos poetas jóvenes que empezaban a interesarse por su poesía. Mientras, Carlos trabajaba en su obra de manera incansable y leía todo el tiempo, subrayando con distintos colores sus libros, como puede verse en la biblioteca de la Fundación. Parecía que quisiera agarrar todo el conocimiento de esos libros para transformarlo en poesía. Durante tantos años hubo momentos difíciles, claro, pero al final lo que más recuerdo son los momentos de la risa y de la amistad y del amor, que fueron muchos. La risa y el amor de un ser excepcional como nunca he conocido. Parece normal que lo diga yo, pero no era un ser normal en el mal sentido de la palabra.
Eso es lo que me gustaría que quedase cuando se lea su poesía. Y para que eso pase es fundamental trabajos como este estudio de Rafael Mesado. Así que nada más, dar las gracias a Rafael Mesado y a la Universidad de Cádiz por su esfuerzo en dar a conocer la poesía de Carlos Edmundo de Ory. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, a continuación tiene la palabra Jesús Fernández Palacio. Bueno, es un placer compartir esta mesa con Rafael, porque sé lo mucho que ha trabajado sobre el tema de su libro. Yo voy a dejar que sea Rafael el que os cuente de qué va su libro, porque si yo leyera estos 6 folios, entonces nos vamos y no pasa nada. Hay que decir, antes de terminar, que José Rafael Mesado Gimeno es un hombre muy trabajador, que ha escrito muchos ensayos, el último, como dije antes, el dedicado a la poesía de Ory y el budismo, y que también es un poeta muy estimable, incluso en lengua catalana, como Sánsara, que ya ha sido traducido, y luego la obra Laberintos, en Huerga y Fierro, y en otro libro último que ahora mismo no recuerdo el título, pero que Rafael me envió, como siempre hace dedicado. Está inédito. ¿Está inédito? Es que no es fácil encontrar editores. Pues entonces me lo mandaría por correo electrónico. Claro. No Bueno, es fácil vale. encontrar editores. Él ha colaborado en diversas revistas, de hecho, colaboró en Campo de Agramante, cuando yo dirigía la revista, una revista que llegó hasta el número 28, pero cuando empezó la pandemia y la crisis económica se quedó suspendido. Y también ha colaborado en la revista Caleta, que dirige José Manuel García Gil, en la revista Zaranía, que yo no la conozco, Poemat tampoco, y en alguna revista electrónica de la Universidad de Castellón. Y bueno, le doy la bienvenida, le invito a que siga investigando en la poesía de Ory o en otras. Quiero dar las gracias a José María Oliva, Pedro Cervera, está por aquí, José Marchena, Laura Lachugal, Jesús Fernández Palacios, Salvador García, por sus atenciones. Luego el trabajo surge de un proceso de investigación de hace ya tiempo, que se plasmó, bueno, se ha ido plasmando en una serie de conferencias. No sé si te acuerdas que la primera vez que estuve la segunda vez que estuve en Cádiz en las jornadas de Ory, que se publicó en Coordenadas, una ponencia sobre Ory, poesía y silencio, que hablé del y surgieron conferencias, artículos, en Campo de Agramante publiqué 2, en Poemat quedó muy bonito porque participaban, bueno, pues Ripoll, todos, Cózar, todos participaron. Pero eso es digital, ¿no? Sí, digital. Poemat. Y Mané, en fin, publicar en Caleta también. Bueno, y la primera vez que tuviste noticia de Ory como escritor, ¿cuándo fue? Si te acuerdas. Pues cuando estudiaba en la universidad. En años, eso del postismo a mí me gustó y, pues mira, luego Ory, cuando leí en Ergueia, leí el capítulo Sueño de la poesía y ya me quedé, digo, esto es lo mío. Sí. Siempre yo, pintor, que me ha gustado el surrealismo, la psicodelia y todo eso, digo, pues este es mi poeta. Y bueno, sí, eso contacté. Luego salió la tesis y bueno, pues todo esto. Hombre, Ory es que es uno de los poetas, para mí el poeta más raro y más inclasificable en las últimas generaciones de posguerra. Es poeta de una obra muy dilatada y muy poliédrica porque tiene muchas direcciones, tiene multitud de direcciones, celebrado por novísimos, por posnovísimos, incluso por los poetas más jóvenes que coinciden en él, que es un autor mucho más moderno y actual que muchos de los poetas actuales. Paradójicamente, pero así es. No pasa de moda porque es un clásico. Además es un radical libre. Siempre ha escrito a la contra. Ni ha estado
contra los dogmas, fuera de normas, fuera de escuelas, y su compromiso con el lenguaje, con la imaginación y con la propia poesía le han dado el estatus de coherencia, y además se ha quedado como símbolo literario, porque no solo celebrado por los poetas, es que aparece en otro tipo de discurso, que en Escaramuzas, publicado por Antonio Martínez Sarrión, aparece un par de veces. Él es muy seguidor. En los, sí, totalmente. Cuando era novísimo ya celebró a Ori, tiene un poema dedicado al postismo, no recuerdo ahora qué poemario es, pero bueno, aparece Ori también en Los detectives salvajes de Bolaño, aparece en la balada de las Noches Bravas de Jesús Ferrero, aparece como personaje en Esperando por venir de Carmen Martín Gaite, aparece en los libros de Caballero Bonal, tanto en Tiempo de Batallas Perdidas como en El oficio de escritor, aparece en El azar y viceversa de Felipe Benítez Reyes. Sí. Luego está la de esto que le dedicó Manet, el quemar el pasado con la biografía de Manet, aparece. Y luego Carmen Camacho, que hace un estudio del aforismo y tal, pues cita a Ori, y además me cita a mí también mi tesis como algo novedoso. Pues, en fin, si voy a hablar un poco, bueno, iré hablando un poco del libro. El capítulo 1, que va sobre la biografía, pues casi mejor coger el libro de Manet o incluso La memoria amorosa, que cuenta el propio Ori. El propio Carlos cuenta su vida como él quiso. Incluso el prólogo de Jesús, que tú dices allí, que este libro lo cuenta el propio Ori, lo que ha querido de su vida. También en el libro de Jaume Pont. Es que La memoria amorosa, Laura y Ana lo recordarán, cuando Ana y yo fuimos a París, a Tessy, Limón, a despedirnos de Carlos, él me dijo, llévate esto y públicalo si puedes. Y yo cogí, y era La memoria amorosa, un libro delgadito que enseguida Visor se lo ofrecí, me lo hizo, y le hice un prólogo, y en el prólogo cuento, el comienzo del prólogo es hablando de cómo me llega ese libro a mí. Y es un libro precioso, cómo recuerda sus paseos de niño por la Alameda, etcétera, los personajes de la ciudad, cuando iba a misa con su padre a la iglesia de San Antonio, y bueno, y habla también de Pemán. Sí, de todo. De todo habla de Pemán porque era muy amigo del padre. El segundo capítulo trata de la primera poesía, una poesía simbolista, de herencia modernista, pero para mí lo más interesante que tiene en esta poesía es la primera vez que entra en contacto con la poesía del silencio, con el haiku, sobre todo. El haiku es una poesía budista, escrita por Baso, Isa y otros, que plantea una poesía sin ego, sin yo, que plantea un instante de budeidad o de iluminación, donde de alguna forma el poema se muestra agradecido con ese instante de la realidad que se percibe. Y Ori, pues ahora está muy de moda el haiku, se ha puesto, bueno, cualquiera escribe haikus. Ahora falta enmarcar el haiku sin el budismo, no se puede entender. Sobre todo es un instante de budeidad, un instante de satori, de iluminación, y en un haiku no puede ver la primera persona, no puede ver el yo, porque no solo aparece el haiku, o la magia, podríamos decir, aparece cuando el autor se calla y la realidad habla por sí misma. Entonces quería leer algunos haikus, por ejemplo. En los rasos del viento van bordando los pájaros muñequitos de vuelo. Desnudez, luz de caricias, las alas del eco llevan espejos de luna y tarde. El landó de la tarde iba perdiéndose despacio, con el sol en el pescante. Con sus dedos sin forma arañan los caminos las uñas de las sombras. Para mí es la aportación más importante que tiene Carlos en esta primera poesía, que es un punto de partida desde donde luego salta y escribe una poesía radicalmente distinta, que será la poesía postista, escrita a partir del año 44 o 43.
La poesía postista está escrita pues, dentro de los parámetros de lo que fue el movimiento postista, un movimiento de carácter surrealista apareció en el 45 y significa pues, el arranque, diríamos, de la vanguardia, del arte y de la poesía de vanguardia de la posguerra. Tiene dentro de España tiene sus connotaciones pues, con el grupo de Agualset, donde estaban Joan Brossa y este otro que era amigo de Ori, ¿cómo lo llaman? Cirlot. También con el grupo Pórtico. Son los tres arranques, diríamos, de una cultura de la vanguardia, pero exteriormente tiene connotaciones también en ese año 45 con el letrismo francés de Isou y con la Beat Generation americana, que marcan el inicio también de la nueva cultura de la posmodernidad. Al fin y al cabo, el postismo es la actualización del surrealismo bajo los parámetros de la libertad creativa. Y más o menos quedó como surrealismo, más experimentación, más humor. Juego lingüístico, humor, y era una poesía que no encajaba dentro de los parámetros de la época, ni con el lenguaje imperial de los garcilagistas, ni con la poesía social, tampoco preocupada por el lenguaje referencial y por la colectividad. El postismo era, pues, la gente se lo tomó en la época como un juego frívolo, pero no era juego frívolo, tenía muchas más cosas. Por ejemplo, pues voy a leer un par para que para ver cómo es la poesía postista. Esta noche hay algo de navíos, el carnaval de Navidad en Navacerrada, de carne y vendaval, noche de noches, noche de San Bartolomé, perdóname, noche de la Edad Media a medianoche, noche del Renacimiento y de remordimiento, se oyen besos por todos los rincones de la casa. Aquí tenemos otro caso. A veces alguien dice mi nombre, Carlos tú. La lluvia dice mi nombre, creo yo. O la toalla allí colgada siempre. O el tintero, mi objeto más fielestre. Pero yo miro todo asustador. Y todo me parece que me nombra. Todos los que dijeron mi nombre en esta vida. Benditos sean, yo los escuché. Luego miro mis dedos, mi medalla. El reloj que parece un miembro mío. Y también dicen mi nombre, Carlos tú. Más o menos serían dos casos de... Luego el capítulo siguiente trata de la poesía nómada. Esta es la poesía pues más dilatada y más poliédrica. Aquí la poesía de Carlos adquiere un montón de direcciones. La poesía más heterodoxa, que coincidió además con su exilio voluntario en París. Y bueno, estos territorios heterodoxos pues más o menos son el chamanismo, la magia, la alquimia, cosas que aquí en España pues nadie soñaba. Por Cirlot tal vez le gustaban también estos temas, pero muy poca gente. La contracultura, las filosofías orientales. Aquí sí que Ori tiene la poesía de Carlos tiene varias direcciones. Una de ellas, por ejemplo, la poesía de protesta, una poesía política donde denuncia el fascismo y además los microfascismos, que sobre todo está publicada en La flauta prohibida. Por ejemplo, leo un poema breve. Los niños, bichos raros, en las jaulas de los amos. ¿Es que no son las jirafas más grandes que los enanos? Los niños son subnormales o minusválidos psíquicos. Cuando los mimos se olvidan, les tratan a palo limpio. Dentro de estas miniaturas se forma la larga fila de negros, mujeres, niños y los mayores encima. El poema se titula Oprimidos, más o menos. No solo se denuncia el fascismo en general, sino además los microfascismos por la mujer, los niños, de alguna forma las opresiones que casi ni nos damos cuenta en la cotidianidad. Otra línea muy celebrada, que lo emparenta sobre todo con Joan Brossa, es la poesía de vanguardia. Una poesía alucinante, porque, bueno, por ejemplo, por lo sorpresiva y por lo inesperada, imaginaos, el poema es así: arre, 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 arrepiéntete. Me parece genial, pero genial. Poema breve, pero bueno, es, por ejemplo, este es
es uno de los más conocidos. Si canto, soy un cantueso. Si leo, soy un león. Si emano, soy una mano. Si amo, soy un amasijo. Si lucho, soy un serrucho. Si como soy. Si río, soy un río de risa. Si duermo, enfermo de dormir. Si fumo, me fumo hasta el humo. Si hablo, me escucha el diablo. Si miento, invento una verdad. Si me hundo, me cargo el mundo. Yo tengo un nieto que se lo sabe. Me encanta. O por ejemplo, pues estoy sentado solitario, chupándome el dedo gordo. Es un hecho que ya estoy pensando, do, re, mi, fa, sol, así. Busco sonidos, fugas, bacanal, vaca anal. Ansiedad, así es la edad. Parecen genialidades. Pero claro, no todos, no es una poesía muy académica. Luego tiene por otra, para mí, una de las cosas menos estudiadas que... Bueno, pues Ramón Ripoll tenía la memoria oriental, pero una cosa de las menos era la relación de Carlos Edmundo de Ori con las filosofías orientales. Y creo que en este libro hay una aportación importante sobre él. Esta relación parte sobre todo de la irreductible unidad del hinduismo, que presenta la unión entre el Atman, que sería el yo, y el Brahman, donde no hay separación posible, y entonces eso exige una mística no ya del cielo ni trascendente, sino una mística inmanente. El hombre forma parte de la realidad y no hay separación posible, aunque nosotros tengamos nuestro ego que nos encapsula, pero eso simplemente es una ilusión, es el velo de Maya. Si se rompe, pues uno se da cuenta de la verdadera realidad, que es la unidad de todos los seres y de todas las cosas sin separaciones posibles. Esta idea aparece varias veces, por ejemplo, en el budismo, en el nirvana y en el samsara. El nirvana sería pues lo que el budismo hinayana se pretendía acceder, salir de la rueda del mundo. En cambio, el budismo mahayana piensa que si hay algún nirvana se tiene que conseguir en el samsara. Lo que en el lenguaje cristiano sería conseguir el paraíso en la tierra y no en el cielo. Entonces, para Carlos, menos cielos y más tierras. Y el aquí, sería una mística del aquí, no del más allá. Entonces eso hace una relación diferente. Se circunscribiría con lo que Aldous Huxley llamó en la obra esta, otra, la de la filosofía perenne, el tú eres eso, del hinduismo, más o menos. Además, Carlos profundiza en el budismo, pero no profundiza en plan decorativo, sino porque conoció el budismo de verdad. De aquí posee experiencia en la poesía, pues nos habla de la vacuidad, del satori, de la experiencia directa sin concepto, sin lenguaje, más o menos todas estas cosas van apareciendo. Y luego ya vamos finalizando la obra y uno de los últimos capítulos, que es la poesía del recuerdo, que ya es la obra de madurez, que sobre todo aparece en las últimas obras, menos melancolía y la memoria amorosa. Aquí más o menos Ori bucea, pues el eje que estructura esta etapa es el recuerdo de su propia existencia, pero también el recuerdo de la historia de la humanidad. Entonces analiza los símbolos, los arquetipos de la historia de la humanidad y más o menos pues insiste en lo que había encontrado, los temas tratados anteriormente, pero bueno, hay un poema que se llama Las ruinas luminosas. A partir del dolor, a partir del viaje en la noche, a partir del sufrimiento, cuando llega a romper el velo de Maya, ve que estamos en unas ruinas, pero esas ruinas son luminosas. Ha llegado a la luz por un proceso de chamanismo, pues que sería o la alquimia. El último instante es el rubledo, cuando ya a partir del dolor y del sufrimiento de la noche, pues aparece la luz, más o menos. Y quería citar un fragmento representativo de esa mística del instante que aparece en la memoria amorosa, y aparece este fragmento: aquí, allí, y cuando decimos allá, suena más allá, o sea, el más allá.
Ese es un sitio donde se pueda estar, pero nunca decimos el más aquí. Y este aquí es el mundo ante todo, la tierra donde estamos, el inmenso aquí. Pero igualmente podrían ser lugares inmediatos, comunes, cercanos, nuestros aquíes personales. Ese es el caso, por ejemplo, de la expresión breve y terminante, ven aquí. O de la contraria, vete de aquí. Órdenes que se dan a las personas y también pueden darse en los animales. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Aquí es una palabra llena de vida. Luego ya, esto se está haciendo demasiado largo, voy a abreviar. Como último capítulo, pues trato lo que he llamado poesía liminar, que es el discurso de Carlos, que está en el límite entre lo que se podría denominar poesía y lo que no, que son sobre todo los aerolitos, que están entre el aforismo y el koan budista, y la poesía visual de sus collages, donde la imagen toma lugar de la palabra. Los mismos procesos poéticos, Carlos sustituye por imágenes. En los collages de corta y pega, revistas, y entonces establece. Y en los aerolitos para mí es una aportación muy importante, porque de alguna forma, como he dicho antes, están entre el aforismo y el koan. Él los define como perlas de sabiduría. Es un discurso lacónico, una frase, y aquí para mí lo importante es la presencia del koan. Si antes he hablado del haiku, el haiku podría establecerse, resumirse con las ondas de las reverberaciones que hace una piedra cuando se tira en un lago. Más o menos crea una atmósfera y una nebulosa. También algunos cuadros impresionistas podrían funcionar como haikus. El koan es totalmente diferente. El koan es como una pedrada a la cabeza, donde el absurdo rincona el pensamiento para que el pensamiento salte del lenguaje, se proyecte hacia la realidad inmediata. Por ejemplo, un koan sería, pues, un koan que es, ¿cuál es el sonido de una sola mano? La respuesta sería, claro, que no es lingüístico. Por ejemplo, un koan sería venir a dar una conferencia y, en vez de estar sentado, ponerse bajo de la mesa. Mira, así es fácil. A ver, ¿eso cómo se entiende? Vaso fue un discípulo allí a que le contara los secretos del budismo y de la iluminación, y lo que hizo fue pegarle un tortazo. Ya está. Si quieres, aprendes tú. Entonces el koan es esto, forzar el lenguaje al máximo para que la percepción salga del propio lenguaje hacia la realidad. Más o menos, cito aquí algunos. Pienso con la yema de los dedos. Di algo que no sepas decir. ¿Cómo cogemos eso? O, ¿de qué color es el silencio? Ciegos son aquellos que no ven lo invisible. Nunca cambia de sitio el infinito. Un beso no se describe. El silencio tatuado sería la poesía. En el vacío del aire nada es nada. Nadie ha visto los pensamientos. Ningún esqueleto es metafísico. La muerte no acaba nunca. Acuérdate de ahora mismo. Sin silencio previo, las palabras no suenan. Y ya con... Bueno, quería decir también que Ori ha tenido una herencia larguísima. Hay muchos poetas que podíamos citar como herederos de Carlos. Por ejemplo, pues los primeros que cabe citar son los que del grupo Marejada, aquellos que participaron en los jinetes, los 4 jinetes. Jesús, Rafael de Cózar, José Ramón Ripoll y Antonio Hernández, que también estuvo en la publicación. Eso fue en el 70 y poco, ¿no? 70 y poco. Hace muchos años. Los poetas, mirando la poesía de muchos poetas, he encontrado guiños, he encontrado presencia, porque ellos marcas presentan en su poesía donde se declaran de alguna forma herederos de Ori, y entre ellos pues tenemos Antonio Martínez Sarrión, Guillermo Carnero,
Luis Antonio de Villena, también Oriano, bueno, de alguna forma entre algo tiene de Ori, alguna sombra de Ori tiene. Antonio Hernández, Luis Eduardo Aute, mucho. Aute lo quería mucho. Alberto Portland, Andrés Sánchez Robaina, Rosa María Lentini, que por cierto vive en Castellón, ya hablo con ella varias veces. Y hablé de ti. Sí. Sí. Juan José Tellez. Tellez. Sí, muy bien. Rafael Adolfo Tellez, también. Huberto Stabile, que estará mañana. Juan Vicente Piqueras, Mercedes Escolano, que estos son de aquí. Rafael Ramírez Escoto. Juan José Manuel García Gil, que también es de Cádiz. Guadalupe Grande. Sí, lo sé, me lo dijo Rosa. Ana Sofía Pérez Bustamante, José Luis Rey, Antonio Lucas, Goretti Ramírez, Pablo Acevedo, Carmen Camacho, Javier Vela y mucha más gente. Y ya para finalizar quería leer un poema auriano porque sí, de un poeta desconocido llamado Jesús Fernández Palacios, que se titula Coplas para vivir físicamente. Y con esto acabo ya de hablar y muchas gracias. Hoy jamás la vida puedo, y nunca mi desaliento en la nostalgia mantengo. Nuestro asunto es testimonio, por mi boca pocas rocas de la playa sonajera. Tu mano será viajera en el vientre de la foca por antiguo matrimonio. Hoy jamás la vida puedo y nunca mi desaliento en la nostalgia mantengo. Cada camino, tristeza, ven y te oremus aquina. Cuérpame tu cuerpecito, piel de piélago bajito, cascabel de la sardina, que me suena en la cabeza. Oriano total. Hoy jamás la vida puedo y nunca mi desaliento la nostalgia mantengo. Tener 280, 305 no quiero. Prefiero cantar la pena del hereje con mi quena. Quena, quena. Lo que pasa que porque de pecho me muero y nuestra ola revienta. Hoy jamás la vida puedo y nunca mi desaliento la nostalgia mantengo. Que no quiera mi manopla, que se busque su estribillo, pues ya me voy con mi gente, al pairo la diferente, nave grillete a su grillo, y yo no le presto mi copla. Pues muchas gracias. Todas las coplas, esas tienen música y se cantaron en la Origénesis, precisamente. A todos por vuestra asistencia. Bueno, gracias a Rafael. Un fuerte aplauso para... Claro.